Buenas. Bien, en esta clase vamos a explicar cómo calcular áreas de superficies irregulares o superficies limitadas por funciones utilizando integrales definidas. Para entender esta clase, por supuesto, hay que saber resolver integrales y además hay que saber resolver integrales definidas. Si no, hay que recurrir a esas clases para poder, antes de empezar a entender esto, ¿sí? Recordemos lo que significa el área. Ustedes saben que, así como las distancias se miden en unidades de longitud, las superficies, ¿sí? La extensión de una superficie se mide en unidades de área, en este caso metros cuadrados, centímetros cuadrados. ¿Bien? Así que el área es la medida de una superficie, ¿sí? La medida que abarca la extensión de una superficie. Como superficies conocidas, tenemos la superficie del cuadrado, cuya área se calcula multiplicando o elevando, multiplicando al lado por lado, o si no elevando al lado al cuadrado, como mide lo mismo, por eso es un cuadrado. Si es un rectángulo, el área de la superficie de un rectángulo se calcula multiplicando la medida de la base por la medida de la altura, base por altura. Si es un círculo, y queremos calcular el área de un círculo, la superficie es un círculo, el área se calcula multiplicando pi por radio al cuadrado, donde radio es la distancia entre el centro del círculo y cualquier punto del borde, ¿no? Bueno, pero estas son superficies conocidas. Si nosotros tuviéramos superficies irregulares, o desconocidas, o no conocidas por lo menos, por ejemplo, la superficie que está limitada bajo una curva matemática que tiene su ecuación y igual a f de x, ¿cómo se calcula esa área? ¿Sí? Entre a y b, por ejemplo, el área de toda esa superficie. Bueno, se calcula con una integral definida, que se resuelve con la regla de Barrow, ¿sí? Se calcula de esta manera. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo clásico es encontrar o hallar el área. Acá faltó, teníamos que haber puesto, ¿sí? El área habría que poner de la superficie. De la superficie limitada por, ¿bien? Vamos a encontrar el área, o sea, la medida de la superficie limitada por, y aparecen aquí algunos datos. Y igual la función menos x al cuadrado más 4x es una parábola con las ramas hacia abajo porque el coeficiente cuadrático es negativo. ¿Eh? El eje de las x y x igual a 3. Todos estos elementos analíticos que aquí aparecen lo que hacen es limitar una superficie para que uno tenga muy claro cuál es la superficie de la cual me está hablando el problema. Entonces, el primer paso para resolver estos ejercicios siempre es dibujar la superficie y hay que ser muy prolijo para dibujar. ¿Bien? Ustedes hacen sistema XY, ¿bien? XY con sus cuadritos. Son importantes los cuadritos, ya vamos a ver por qué. Bien, y dibujamos esta función. Pueden hacer con tabla de valores, como quieran. La cosa es que tiene que salir la parábola, ¿sí? Y tiene que estar bien dibujada, o por lo menos acercarse al dibujo original, ¿no? Esta es la parábola. Entonces, con la parábola y con todos los otros elementos, nosotros tenemos que limitar una superficie y la tenemos que pintar. ¿Bien? Dice aquí, menos x cuadrado más 4x es esta función. El eje x está acá. X igual a 3 está acá. ¿Bien? Entonces, vamos a marcar x igual a 3. Vamos a marcar acá con línea punteada. Esto que estoy marcando es x igual a 3. Y lo que nosotros tenemos que hacer aquí es, vamos a buscar un color, ¿bien? Tenemos que pintar una superficie que esté limitada por estos tres elementos, porque tienen que estar todos incluidos. ¿Bien? Entonces, que esté limitada por los tres elementos, yo tengo dos posibilidades en este dibujo. A veces estos ejercicios los enunciados son un poco ambiguos y me encuentro con que tengo dos posibilidades. ¿Bien? Fíjense, puedo señalar, tengo parábola, eje x, x igual a 3, tengo esta superficie, la puedo pintar, o si no puedo pintar este otro pedacito que está acá, tengo parábola, eje x, x igual a 3. Cualquiera de los dos puedo pintar. Lo que no puedo es pintar todo, porque si pinto todo esto, no estoy haciendo participar a x igual a 3 como límite, y tiene que participar porque es obligación. Está en el enunciado de la consigna. Yo voy a usar en particular esta, ¿sí? Voy a pintar esta.
Esta va a ser la que vamos a calcular, ¿sí? Esta superficie le vamos a calcular el área, o sea, esto que está aquí. Entonces, una vez que esta es la parte más difícil del ejercicio, el pintar, el dibujar bien y pintar. Ahora vamos a plantear, el segundo paso es plantear la integral. Entonces, vamos a poner el área, va a ser igual a la integral. Y tenemos que ver los extremos. ¿Dónde, para qué? Los extremos son en x. ¿Para qué valor de x comienza mi superficie? En 0. ¿Para qué valor de x termina? En 3. 0 y 3. ¿Sí? Un pequeño paréntesis aquí. Si hubiéramos pintado este pedacito, que hubiera estado bien igual, hubiéramos empezado en 3 y terminado en 4. ¿Bien? Bueno, ¿y qué debo poner aquí? Debo poner la función que limita superiormente nuestra superficie. En este caso es la función menos x al cuadrado más 4x. Menos x al cuadrado más 4x, y debo poner por diferencial de x. ¿Bien? Ese es el planteo. Ahora tengo que resolver porque, ¿qué tengo que hacer con esta integral? Resolverla y llegar al número, porque acuérdense, mis queridos estudiantes, que las integrales definidas terminan en un número, que ese número es único. Entonces resuelvo. La integral de x cuadrado es de menos x cuadrado es menos x al cubo sobre 3 más la integral de 4x es 4x al cuadrado sobre 2. Y eso está entre 0 y 3. ¿Bien? Sigo aquí. Vamos a hacer una línea aquí para que no se nos mezcle esto. ¿Bien? Ahora, recuerden que esta expresión, la primitiva evaluada en los extremos inferior y superior, se transforma en una resta. O sea que esto va a terminar siendo una resta. ¿Bien? Aquí debo poner la primitiva evaluada en el extremo superior. O sea que tengo que poner menos 3 al cubo sobre 3 más 4 por 3, todo en 3, todas las x. 4 por 3 al cuadrado sobre 2, menos, y aquí tengo que poner toda la primitiva evaluada en 0, menos 0 al cubo sobre 3 más 4 por 0 al cuadrado sobre 2. Esto es fácil porque, vamos a buscar el rojo, 0 al cubo sobre, esto es 0, esto también da 0, así que esto me va a dar 0. Así que nos vamos a concentrar en esta parte del cálculo. Aquí nos va a dar, bueno, esto va a dar menos 9, ¿sí? Menos 9 más, esto es 9 por 4, 36 medios, bueno, 9, 18, ¿sí? Está bien, ¿no? A ver, 4, 2 por 9, sí, menos 9 más 18, esto da 0, por lo tanto esto va a dar 9. Ese es el número. Pero, ¿9 qué? ¿Qué representa este 9? Este 9 es la superficie encerrada por esta curva. ¿Sí? Es la medida de la superficie, es el área. Por lo tanto, son unidades de superficie. Se pone US, unidades de superficie. ¿Bien? Y ese es el resultado. Pero este es el paso 2. El paso 3 dice hay que verificar. ¿Y cómo se verifica si esto está bien? Para verificarlo, tenemos que tener muy claro qué significa una unidad de superficie. Yo lo voy a hacer, a ver en este pedacito, ¿sí? Acá. Una unidad de superficie es un cuadrito, ¿sí? ¿Está bien? Es un cuadrito, es una superficie cuadrada que mide 1 por 1. Puede ser 1 metro por 1 metro, puede ser 1 centímetro por 1 centímetro, pero para no preocuparnos por las unidades, nosotros en matemáticas simplemente le decimos 1, ¿sí? Es un cuadrito de 1 por 1, eso es una unidad de superficie. Lo que dice este resultado es que esta curva, ¿sí?, entre 0 y 3 encierra una superficie de 9 unidades de superficie. Entonces lo que tenemos que hacer es verificar, a ver si esto es cierto. Y la verificación es aproximada, pero así todo es bastante útil. Lo primero es que vamos a ver cuántos cuadritos tenemos acá. ¿Sí? Cuadritos de 1 por 1, ¿eh? Entonces tengo. Este es 1, ¿sí? Un cuadrito, 2 cuadritos, 3, 4, acá tengo cuadritos completos, 5, 6. Aquí voy a cortar este en la mitad, este
mitad y mitad hacen 7. Aquí tengo 7,5. Este debe ser medio, 8. Y este pedazo, con este pedazo, con este y este, ahí están los 9. ¿Sí? Por supuesto que el dibujo es aproximado, pero me dio bastante parecido el resultado. Y eso es lo que importa. Eso es lo que me permite verificar que el ejercicio está bien hecho. Si aquí cuento es 8 y algo, entre 8 y 9 cuadritos, y aquí el resultado me da 25, está evidentemente mal. O hice mal el dibujo o resolví mal la integral, ¿sí? Pero esto tiene que dar, siempre dar, siempre dar. Pero la única forma de que nosotros podemos hacer bien las cosas es haciendo un buen dibujo, ¿sí? Haciendo un buen dibujo. Bueno, esta es la primera de 5 porque hay muchos casos, ¿sí? Casos distintos. Este es el caso clásico, el primer caso. Pero tenemos 5 casos distintos y para cada uno de ellos va a haber una clase. Bien, hasta luego.